Saludos, mi nombre es Giancarlo Suárez González y estudio en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Estoy cursando la materia de métodos numéricos, sección 212. Mi matrícula es 2184859. La manipulación aritmética de números en la computadora. Junto con las limitaciones del sistema numérico de una computadora, las manipulaciones aritméticas que se usan con tales números también pueden dar como resultado errores de redondeo. Las operaciones aritméticas comunes, que serían la suma, la resta, la multiplicación y la división. En primer lugar, cuando se suman dos números de punto flotante, el número de la mancita con el exponente menor se modifica de tal forma que los exponentes sean los mismos. Esto tiene el efecto de alinear los puntos decimales. Por ejemplo, aquí tenemos la suma. Sería 0.1557 por 10 a la 1 más 10.4381 por 10 a la menos 1. O sea, se tendría entonces que cambiar el exponente, que sería el menos 1 por un 1 positivo. Lo primero sería el decimal de la mancita del segundo número, se recorre a la izquierda un número de lugares igual a la diferencia de los exponentes. Si se movió un solo lugar, pues se le suma, se le resta a ese exponente, que sería igual a 2. Entonces, en vez de 0.4381 por 10 a la menos 1, quedaría 0.004381 por 10 a la 1. Y ya entonces el exponente sería igualado al primer término. Y los dos términos sumados daría 0.160081 por 10 a la 1. En la resta se realiza en forma idéntica a la suma. Por ejemplo, si se resta 36.41 menos 26.86, esto es ya 0.0955 por 10 a la 2. Aquí el resultado no está normalizado y se debe recorrer el decimal un lugar a la derecha para obtener. La multiplicación y la división resultan un poco más sencillos que la suma y la resta. Los exponentes se suman y la mancita se multiplica. Debido a que la multiplicación de dos mancitas de n dígitos da como resultado 2n dígitos. Aquí vemos que 0.1363 por 10 a la 3 por 0.6423 por 10 a la menos 1 daría 0.08754 9 por 10 a la 2. En este caso, si se introduce el 0, el resultado es normalizado. En vez de 0.087 sería entonces 0.8 7545 por 10 a la 1, y cortando el resultado es 0.8754. Para agregar también, así como se hace en la multiplicación, es idéntico, se hace igual en la división, solo con la cavidad de que en vez de multiplicar se divide y los exponentes en vez de sumarse se restan. Cálculos grandes. Ciertos números requieren un número extremadamente grande de manipulaciones aritméticas para llegar a los resultados finales. Además, dichos cálculos a menudo son interdependientes, es decir, los cálculos son dependientes de los resultados previos. En consecuencia, aunque el error de redondeo individual sea pequeño, el efecto acumulativo durante el proceso de muchos cálculos puede ser relevante.
se suma de un número grande y un número pequeño. Un ejemplo sería, se desea sumar un número pequeño de 0.0010 con un número grande de que sería 4000. Aquí en la imagen vemos esa suma y que nos daría 0.400001 por día a la 4. Esto vendría siendo un error, otro error en el que el resultado no se vería distinto, o sea, le daría prácticamente el mismo resultado. Y aquí lo vemos, el primer término sería 0.4000 y aquí abajo sería 0.400001 con la excepción del 1 al final. Este resultado se corta quedando el mismo resultado. Este tipo de error puede ocurrir cuando se calculan series infinitas. Una manera de reducir este tipo de errores consiste en sumar la serie en sentido inverso, esto es, en orden ascendente en lugar de descendente. Cancelación por resta. Se refiere al redondeo inducido cuando se restan dos números de punto flotante casi iguales. En el común donde esto ocurre es en la determinación de las raíces de una ecuación cuadrática o parabólica o parábola, utilizando la fórmula cuadrática. Ejemplo, al calcular el valor de las raíces cuadráticas con a es igual a menos 0.001, b sería igual a 3000.001 y c igual a 3. Los resultados fueron entonces x1 igual a menos 0.001 y x2 igual a 3000. Y vemos que daría prácticamente el mismo resultado que tendríamos aquí en la variable b, en la variable a. Productos internos. Algunas series infinitas son propensas a errores por redondeo, pues por fortuna el cálculo de series no es una operación común en métodos numéricos, pero una manipulación frecuente es el cálculo de productos internos, como es la solución de ecuaciones simultáneas lineales algebraicas. Errores de truncamiento son aquellos que resultan al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. Tenemos la serie de Taylor, proporciona un medio para predecir el valor de una función en un punto en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto. El teorema establece que cualquier función suave puede aproximarse por un polinomio. Teoremas del valor medio para integrales. El teorema establece que la integral puede representarse por un valor promedio de la función g de x multiplicado por la longitud del intervalo x menos a. Como el promedio debe encontrarse entre los valores mínimo y máximo del intervalo, existe un punto x igual a x en el cual la función toma el valor promedio. Tenemos el residuo en la expansión de la serie de Taylor. Residuo error de esta predicción que se indica en la figura consiste en la serie infinita de términos que fueron truncados. Aquí tenemos predicción exacta, predicción de orden 0. Se obtiene una simplificación truncando el residuo mismo de la manera diferencia finita dividida, conocida como diferenciación numérica, a la cual se presenta como se ve aquí en la imagen, donde el diferencial de f de i se le conoce como la primera diferencia hacia adelante a h, se le llama el tamaño del pasado o incremento, el tamaño del paso o incremento. Esto es la longitud del intervalo sobre el cual se realiza la aproximación. Se le llama diferencia hacia adelante, porque usa los datos de i más 1 para estimar la derivada. Al término completo,
¿cómo se diría? Que se le conoce como primer diferencia finita dividida. Estabilidad y condición. Condición. La condición de un problema matemático relaciona su sensibilidad con los cambios de los datos de entrada. Estabilidad. En la estabilidad se dice que un cálculo es numéricamente inestable si la inexactitud de los valores de entrada se aumenta considerablemente por el método numérico. Error numérico total. El error numérico total es la suma de los errores de truncamiento y de redondeo. En general, la única forma para minimizar los errores de redondeo consiste en incrementar el número de cifras significativas en la computadora. Adicionalmente, hemos notado que el error de redondeo aumentará debido a la cancelación por resta o debido a que el análisis aumente el número de cálculos. Errores por equivocación. Al principio los errores de resultado algunas veces se atribuía a las fallas de las computadoras, pero hoy en día esta fuente de error es muy improbable y la mayor parte de las equivocaciones se atribuyen a fallas humanas. Errores de formulación. Los errores de formulación o de modelo pueden atribuirse al sesgo que implica un modelo matemático incompleto. Un ejemplo de un error de formulación insignificante es el hecho de que la segunda ley de Newton no toma en cuenta los efectos relativísticos. Métodos para la determinación de raíces sin implementar computadoras. Antes de las llegadas de las computadoras digitales se disponía de una serie de métodos para encontrar las raíces de ecuaciones algebraicas, pero algunos problemas no eran posibles resolver por métodos analíticos. La única alternativa es utilizar el método que consistía en graficar la función y determinar dónde cruza el eje de las X. Raíces de ecuaciones y la práctica en ingeniería. Las raíces son frecuentes en el área de diseño e ingeniería. Las ecuaciones matemáticas o modelos provenientes de esos principios se utilizan para predecir los valores de parámetros. Tenemos aquí algunos principios fundamentales, que el primero sería balance de calor, donde la variable dependiente sería la temperatura, la variable independiente sería el tiempo y posición, y los parámetros pues las propiedades térmicas del material y geometría del sistema. También tenemos balance de masa, donde la variable dependiente sería la concentración o cantidad de masa, y la variable independiente el tiempo y posición. Tenemos balance de fuerzas, balance de energía, leyes de Newton del movimiento, leyes de Kirchhoff. Pues gracias.